Buenas noches, mis hermanos en Cristo. Dios les bendiga grandemente. Y vamos a tener un momento de oración antes de esta pequeña meditación. Amantísimo Dios que estás en los cielos, Señor, en esta noche te doy la gloria y te doy la honra, Señor, porque tú eres digno de ser alabado, eres digno de toda adoración, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta palabra, Señor. Permita que esta palabra, Señor, no llegue a ti vacía, sino que haga la obra en cada uno, la obra que tú, por la cual la vas a enviar, Señor. Dios mío, Señor, te doy gracias y que seas tú, Señor, Espíritu de Dios, hablando en mí. Te doy gracias, Padre. Amén y amén. La meditación de esta noche se trata sobre los 3 pasos después del llamamiento de Eliseo. Los 3 pasos sobre el llamamiento después del llamamiento de Eliseo. En el capítulo 19 de Primera de Reyes, capítulo 19, verso del 19 al 21, conseguimos una parte, y el segundo de Reyes, capítulo 2, del 1 al 15. Conseguimos los 3 pasos muy importantes que realizó Eliseo después del llamamiento que Jehová mandó a Elías a ungirlo como profeta para que Eliseo tomara el lugar de Elías. Entonces, en el versículo 15, 16 dice de la siguiente manera: y le dijo Jehová a Elías, en 1 Reyes 19, 15 al 16, y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nisí, ungirás por rey sobre Israel. A Eliseo, hijo de Safá, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en su lugar. Entonces aquí podemos ver la manera o la forma como fue nombrado o como fue ungido Eliseo, ¿verdad? Es decir, nos llama la atención la orden de consagrar a un profeta, ya que siempre eran los reyes, y aquí vemos en esta lectura que a la vez que Dios mandó a ungir a Elías a 2 reyes, pero mandó a ungir a Eliseo, y solamente se hacían con los reyes y con los sacerdotes, los que recibían la unción con el aceite sagrado. Pero aquí lo vemos como el Señor, como Dios manda a Elías a ungir al profeta Eliseo. El verso 19 del mismo capítulo 19 dice así: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces vimos que aquí dice que echó Elías sobre él su manto. Entonces, continuando nosotros con estos acontecimientos que envolvieron a Eliseo, vemos aquí en esta porción, en esta palabra, que Eliseo, ¿qué estaba haciendo? Eliseo estaba ocupado. Dice que Eliseo estaba ocupado, ¿verdad? Vemos el verso 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Entonces vemos que Elías, después que unge, que le tira el manto, ¿verdad? Eliseo, él le dice que espere, que él quiere despedirse de sus padres. Y vemos lo importante que también Eliseo estaba ocupado, y que el Señor no importa cuán ocupado estemos nosotros, para Dios hacernos el llamado, ¿ves? Al Señor no importa cuánto ocupado estemos, porque Él siempre está interesado en nosotros. Entonces vemos que aquí el verso 19 nos deja ver que Eliseo, por la cantidad de bueyes, ¿verdad? Él dice que dejando, tenía 12 yuntas delante de sí, es decir, eran de su padre y de él. Entonces, por la cantidad de yuntas que tenía, de bueyes, que era que él pertenecía a una familia campesina, bastante de una buena posición para ese tiempo. Sin embargo, continúa diciendo que Elías pasó por enfrente de Eliseo. Eso es lo que dice el versículo
A pesar que él estaba trabajando, él tira por el frente de Eliseo. Eliseo estaba trabajando y echó sobre Eliseo su manto, cumpliendo así el propósito y el mandato de Jehová. Entonces, vemos que esta acción de Elías, ¿verdad? Esto equivalía que Eliseo estaba tomando posesión, ¿verdad? Adquiriendo un derecho, porque Dios lo mandó a Elías. Él adquirió un derecho recibiendo así una investidura para el ministerio profético. ¿Por qué? Porque cuando Eliseo tomara el manto de Elías, recibiría también el espíritu y el poder que le capacitaría para continuar en la misión de Elías. Entonces, esto es lo que vimos en el verso 19, ¿verdad? Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la última. Pasando Elías por delante, él echó sobre él su manto. Y el verso 20 dice, versículo 20, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Pregunta Elías. El versículo 21 nos dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Entonces, en este verso 20 conseguimos el primer paso después del llamamiento de Eliseo. Este primer paso, dice, el primero es que se fue. Dice, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. Entonces, este fue el primer paso después del llamamiento que Eliseo recibió. ¿Por qué razón? Porque Eliseo tenía que entregar a su padre la responsabilidad que él tenía con su familia, el trabajo que él tenía, para poder entregarse. Eliseo quería entregarse sin responsabilidad, quería entregarse al llamamiento que Dios le había hecho a través de Elías. En el versículo 21 vimos y dice, se volvió y tomó un par de bueyes, 19:21, y los mató, y con el arado de los bueyes coció él la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después que se levantó, fue tras Elías y le servía. Entonces, ¿qué hace Eliseo en el verso 21? Dice, en el segundo paso dice, Eliseo ofrece una ofrenda al pueblo. Ahora, ¿qué significa esto? Entonces, esto significa y demuestra, ¿verdad? Es de una manera simbólica de sacrificar los elementos que él tenía para el trabajo, ¿verdad? Que eran los bueyes, y romper el yugo que lo identificaba. Es decir, los bueyes y el yugo lo identificaba con la vida antigua, con la vida, él tenía que romper con eso, la vida que los unía a la familia. Ya Eliseo entendió desde ese mismo momento que para poder recibir lo que Dios le había dado, él tenía que romper con su vida vieja. ¿Qué era su vida vieja? Su vida vieja de pecados, de temores, de miedos. Y tenía que tomar la nueva posición que Dios le estaba otorgando. Entonces, el primer paso fue, despidió a sus padres, entregó la responsabilidad que Eliseo tenía con sus padres. Segundo, le ofrece una ofrenda al pueblo. Y ahí te queda claro que él ya no quería identificarse con estos elementos que lo hacían identificarse con la vida vieja. Él ya tenía otra visión, ¿verdad? Tercer paso que encontramos en esta lectura, después del llamado de Eliseo, nos muestra la etapa de la circuncisión.
¿verdad? Circuncisión de la carne y el espíritu. Vemos el verso 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató con el arado de los bueyes, coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Entonces aquí, en esta última parte del versículo 21, vemos lo que lo que Eliseo decidió hacer. Dice que después fue tras Elías y le servía. Es decir, era el momento de que Eliseo tenía que decidir. ¿Servir a quién? Eliseo se fue tras Elías a servirle. Después que fue entregado la responsabilidad a su familia. Y vemos el verso 1 del capítulo 2 de Segunda de Reyes. Al capítulo 2, verso 1 de Primera de Reyes. De Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 2, capítulo 2, verso 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Entonces vemos que aquí decía, Elías venía de Gilgal. Decía, Eliseo iba con Elías de Gilgal. Veamos lo importante que es saber, o decir, ¿qué era Gilgal? En Gilgal era la parte de separar la carne del espíritu. Eso significa Gilgal. Es decir, aquí pareciera que vemos que Elías andaba haciendo un recorrido con Eliseo, pero no era en cada área, en cada parte, era una etapa de la vida, tanto de Eliseo como de Elías, para poder llegar hasta recibir el manto. Gilgal fue el primer lugar de culto para Israel donde el pueblo fue circuncidado. En Josué capítulo 4, 19, ahí fue el pueblo, fue en Gilgal, donde fue circuncidado. Entonces era necesario que Eliseo fuera a Gilgal. ¿Por qué? Porque allí era donde él iba a ser circuncidado de la carne del espíritu, ¿verdad? Entonces vemos, es decir, Gilgal está situado entre Jericó y el río Jordán. Y esa era la situación de Gilgal. Es decir, que el ungido tenía que pasar por el proceso de servir al maestro y renunciarse a sí mismo y rendirse a Dios y dejar a un lado el yo, tomar la mente de Cristo para poder avanzar en el llamado de Dios. El verso 2, entonces, pero hay una parte que dice igualito. Aquí dice que Eliseo le servía a Elías. Pero vemos aquí en San Juan, capítulo 12, San Juan, capítulo 12, verso 26. ¿Qué le dice Jesús a su discípulo? Juan, capítulo 12, verso 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces dice, si alguno que me sirviere, ¿qué hace? Sígame. Sígame. Eso mismo es lo que hizo Eliseo con Elías. Le siguió a donde él. ¿Por qué? Porque él tenía que pasar por las etapas que eran necesarias para poder recibir ese manto. ¿Ve? Era importantísimo. Así Jesús le dijo también a sus discípulos, si alguno me sirve, sígueme. Sí, no podían seguir a Jesús si no le seguían. Es decir, que era tal como hizo igual Eliseo con Elías. Es decir, que el ungido tenía que pasar por el proceso de servir a su maestro, como lo hizo Jesús con sus discípulos. Y en ese proceso él tuvo que renunciar a sí mismo y rendirse a Dios. Y dejar a un lado ese yo. ¿Ve? Tenía que rendirse. Todas esas debilidades ya tenían que postrarse ante el Señor. Entonces, el verso 2 dice, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel.
Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Qué constancia de Eliseo. Eso nos muestra que para nosotros recibir las cosas que Dios quiere darnos, nosotros tenemos que ser constantes. ¿Por qué? Vemos aquí que Eliseo entendió, ¿verdad? Dice, porque Jehová me ha enviado a Betel. Dice Elías, Jehová me ha enviado a Betel. Pero aquí vemos que Eliseo entendió que él debía moverse, no debía moverse del lado de Elías para poder recibir lo que él quería, lo que Dios le había dado. Y dice, y avanzó con Elías a Betel. Ahora, ¿qué era Betel? Entonces vemos que Betel era el lugar de preparación y de entender el propósito de Dios. Y es donde Eliseo se hace uno con Dios. Necesitaba humillarse ante Dios y reconocer sus debilidades, su flaqueza, que solo Dios podía hacerle el cambio en Eliseo en su vida. Y fue la fe que él tenía en Dios. Eliseo, la fe que tenía en Dios. Era necesario pasar por Betel. Ahora, ¿por qué era necesario pasar por Betel? Veamos lo que dice el verso 3. Veamos lo que pasó en el verso 3. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a ti tu señorío, hoy tu señorío de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, calla. Entonces vemos que Eliseo, cuando va a Betel, tiene una lucha tremenda, ¿verdad? ¿Qué? Y no era una lucha de otras personas, eran los hijos de los profetas. Lo atormentaban, pero no los dejaba hablar. Siempre decía, calla. ¿Qué le decía? O decir, dicho de otra manera, resérvate. O decir, si tú estás esperando algo de Elías, Dios te lo va a quitar. Eso es lo que le decía. Dicho en otras palabras, Dios te lo va a quitar. Tu esperanza que estás teniendo en Elías, esto se va a acabar, porque Dios se lo va a llevar. Asimismo, nos sucede a nosotros cuando Dios nos hace un llamado. Tenemos diferentes críticas, diferentes opiniones que hacen la gente contra nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Esto nos muestra la fidelidad de Eliseo, de no atender las críticas. Él decía, calla, mira que, calla. ¿Por qué? Porque él no quería perderse la bendición que Dios tenía para Eliseo. ¿Por qué? Porque ya Eliseo había entendido ahí en Betel que Dios tenía pensamientos de bien para él. ¿Ve? Y que Dios quería que él recibiera lo que él había mandado para él. ¿Ve? Entonces, ¿qué observamos aquí? La perseverancia de Eliseo, la fe, la confianza de que él sabía que él había sido llamado, que él había sido llamado por Dios. Él había asimilado que Dios lo había llamado y que él había asimilado que él tenía que pasar por ese proceso de crítica, de burla. Tenía que pasar por ese proceso para llegar a donde Dios quería llevarlo, ¿verdad? Y vemos aquí, o es decir, la Biblia nos continúa diciendo en otro lugar, nos muestra a otros hombres de Dios como Jacob, en Génesis 28, 12 y 13. Génesis 28, 12 y 13. Vemos que también Dios quiere mostrarse y sucede lo mismo como pasó con Eliseo. Vuelve ahí, a Betel, al encuentro, al momento de la preparación. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba al cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y
el cual dijo, yo soy Jehová, Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra que estás acostado. Te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces vemos aquí que este encuentro que Jacob tenía precisamente en el momento en que Jacob sale de su padre, sale sin nada, huyendo de su hermano, que no iba a hallar a su tío, pero él no sabía qué le esperaba allí. Pero él tuvo un encuentro con Dios allí. Tuvo ese sueño que ángeles bajaban y ángeles subían. ¿Y qué dijo él? Dijo, esto no es nada, esto es terrible. Ve el verso 19 y 21, que solamente que es casa de Dios. Y era la 19, ve el 21. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto y diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardaré en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Entonces vemos que aquí Jacob se da cuenta de que verdaderamente era un Dios, de que había ahí un Dios. Se identificó él con Dios, ¿verdad? Dice que, ¿qué es? Dice en lo último del versículo 21. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Jehová será mi Dios. Pero vemos también que Dios le rectifica la promesa que Dios le había hecho a Abraham, su abuelo. ¿Verdad? Entonces, vemos que Eliseo no deja por nada a Elías. Él no se aparta en ningún momento de Elías. ¿Por qué? Porque él sabía lo que él iba a recibir y que no le convenía apartarse de Elías, ¿verdad? Veamos el verso 4 del mismo capítulo 2 de Segunda de Reyes. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y ahí estaba Eliseo pegado, no se apartó de Elías. ¿Por qué? Porque él necesitaba batallar con esa fe, ¿verdad? Dice que vuelve Eliseo, quédate aquí, le dice Elías. Pero él no, él continuó. Él se fue a Jericó. ¿Y qué era Jericó? Jericó representa la batalla de la fe. Es decir, era en Jericó donde él iba a recibir, a tener ese pleito de batalla de la fe. Tenía que vencer esas dudas y soltarse en las manos de Dios, confiando en lo que Dios le había dado, ya que se aproximaba ¿qué? Lo que iba a recibir. Qué importante, ¿verdad? Vemos también que allí también Josué batalló con la fe. ¿De qué manera? Cuando Dios le dijo que le diera 7 vueltas, ¿a qué? A los muros de Jericó. Había que tener bastante fe de que por las 7 vueltas que dieran iban a caer los muros de Jericó. Ahí también Josué batalló con la fe. Y ahí también Eliseo batalló con la fe, ¿verdad? Entonces vemos entre el verso 6 y 7, dice, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Ahí va a la otra parte, el otro proceso que necesitaba Eliseo pasar. ¿Qué tal si él se queda en una de estas partes? No, él no abandonó. Él no abandonó lo que Dios le tenía. Él dice, aquí estoy pegado de Elías. No lo voy a dejar. ¿Ve? ¿Por qué? Porque él sabía que Dios le había dado a través de Elías esa bendición. La bendición que iba a recibir del manto, ¿verdad? Entonces vemos
seguimos con el verso 7 y dice, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Era necesario que Eliseo fuera con Elías al Jordán. ¿Por qué era necesario? Porque si Eliseo no va con Elías al Jordán, él no hubiera visto la grande y maravilloso del milagro de Dios que en ese momento iba a suceder, ¿verdad? ¿De qué manera? Cuando Elías dobló su manto, dice, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Qué importante. Eliseo tuvo el privilegio de poder ver el milagro a través de Elías, pero que eso le serviría a Eliseo de ejemplo. Si él no va ahí, perseverando y dando adelante, ahí, aunque le decían, trataban de desanimarlo, él no daba el brazo a torcer. Entonces, vemos que después que ellos pasaron en seco, miremos lo que dice el 9. El 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué piensan ustedes? Que cuando Eliseo ya llegó a ese punto, ya Eliseo sabía lo que a esa altura ya él sabía lo que él tenía que pedir. Y Elías sabía que ya Eliseo estaba preparado para recibir lo que Dios había mandado que le dieran. Entonces vemos el verso, dice, sigue leyendo, 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y mire eso, casi nada. Ya Eliseo sabía en todo el proceso lo que debía pedir. Y eso significaba, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Que eso solamente se le daba la porción, era para los hijos mayores. Los hijos mayores eran los que se le daba la doble porción. Pero mira lo que dijo el 10. El 10. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuera quitado de ti, te serás hecho así, mas si no, no. Entonces, cosa difícil. ¿Sí? No podía apartarse ni un instante de Elías. Y Elías sabía, cosa difícil, porque lo que me has pedido solamente es para los hijos mayores, que Dios lo daba, esa porción. Entonces, siguiendo el 11, ¿qué dice? Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo con un torbellino. Entonces aquí vino el Señor y se lo llevó. Y tuvo el privilegio de poder ver que Elías fue arrebatado en un carro de fuego, con caballos de fuego. Si él se hubiera quedado, sí, Elías me tiró el manto, pero yo tengo que esperar que el manto llegue aquí, donde yo estoy aquí arando las huellas. No, Elías siguió ahí, donde le correspondía estar. ¿Ve? Allí donde él se iba, donde él iba a recibir lo que Dios le daba. ¿Ve? Por eso él pasó por todas esas partes con Elías. Eliseo pasó por todos esos lugares, pero cada lugar era una preparación. Y entonces pudo ver ese milagro. Vio cuando el agua se abrió, cuando el Jordán, cuando Elías tocó con el manto el Jordán, las aguas del Jordán, y se apartaron. Él lo vio. Pero también vio cuando Dios lo arrebató a Elías y tuvo la oportunidad de que le cayó el manto, ¿verdad? Y dice, y viendo Eliseo
clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más lo vio. Tomando su vestido, lo rompió en 2 partes. Mire lo que sigue. Dice que rompió la vestidura en 2 partes. ¿Por qué? Porque la vestidura significaba la parte de la carne. Pero a él le interesaba era el manto, ¿verdad? Él le interesaba el manto y lo recibe por su persistencia, por la constancia en Dios. La constancia, estar allí, la confianza en que lo que Dios le había prometido, eso lo iba a recibir. Entonces, sigamos adelante, el verso 13. ¿Qué nos dice el verso 13? Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Entonces, dice, alzó luego el manto, lo que Elías le había dicho, cosa difícil, ¿verdad? Dice aquí en el verso 10, le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, será hecho así, mas si no, no. Pero él no se separó de Elías, tuvo la bendición de recibir el manto, ¿verdad? Y dice, pero también tuvo la bendición de que él también, cuando pasó el Jordán, pudo ver lo que Elías hizo. Dobló el manto y le dio al agua y se separó el agua, ¿verdad? El verso 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron uno y otro lado y pasó Eliseo. Entonces, ¿qué hubiera sucedido? ¿Qué es lo que hubiera sucedido si se hubiera quedado allá? Donde Elías le decía, quédate, quédate allá. No hubiera visto nada de eso. Si él se queda allí en Jericó, no ve cómo Elías había hecho con el manto. Y bueno, ¿y cómo harían para pasar él? No lo hubiera recibido, hubiera perdido la bendición. Y entonces él tomó el manto de Elías y dice, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Con su manto. Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Ahora pasó Eliseo solo, pero pasó con el manto, con lo que él deseaba, con lo que Dios le había prometido. Pasó preparado. Pasó preparado, sí. Ya venía preparado. Pues sí, que cuando él recibió el manto, ya estaba preparado. Ya Elías lo había preparado. Ya, pero ¿por qué? Porque siguió allí, de la mano. Ahora vemos el verso 15, dice lo que pasó en el verso 15. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Entonces vemos que los hijos de los profetas, aquellos que le atormentaban a Eliseo, ahora están aquí para reconocerlos. ¿Ve? Y viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Es decir, que Eliseo fue reconocido por estos 50 profetas, ¿verdad? Fue reconocido por los hijos de los profetas, los 50 hijos de los profetas. Fue reconocido. Dice que se postraron ante él. Es decir, vemos que tenemos que saber avanzar para llegar al propósito que Dios tiene para nosotros. Y dice que los profetas reconocieron. ¿Pero por qué lo reconocieron? Porque el manto cayó sobre Eliseo. Y Eliseo tuvo la bendición de poder recibir el manto de Elías y seguir la misión que Dios le había dado como profeta, a sustituir a Elías.
Esto nos enseña que cuando Dios nos hace un llamado, nosotros tenemos que estar prestos, poder pasar y saber en cada área que Dios nos ha pasado, ¿verdad? Primero fue, la primera parte que pasamos, ¿dónde fue? Fue Gilgal. La segunda fue Betel. La tercera fue Jericó. Y como último, el Jordán. Cada área y cada parte de esa tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Cuando Dios nos hace un llamado, lo que tenemos es que tener la constancia y la seguridad y no desmayar. Y no nos quedamos en el sitio esperando que Dios nos busque. No, somos nosotros los que tenemos que buscar. Si Eliseo no hubiera sido persistente y constante, yo voy a recibir el manto es por la parte de Elías. Yo tengo que salir de aquí, de donde estoy con mis padres. Tengo que entregar. ¿Ve? Entonces, esto nos enseña a nosotros que necesitamos entender estos pasos que, como los dio Eliseo, también podamos nosotros darlos como llamados de Dios a un propósito, porque Dios tiene propósitos para nosotros. Y el propósito mayor que Dios tiene para nosotros es que Jesucristo, que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y dice, porque cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos saber que tenemos que llegar a Cristo. Jesucristo es el único camino. Jesucristo es el único que nos puede salvar. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Y Cristo murió en la cruz del Calvario, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras aflicciones, nuestros dolores, nuestros pecados en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos recibir esa salvación tan grande que nosotros tenemos. Todo aquel que invocar al Señor será salvo. Todo aquel que le diga, Señor, yo te entrego mi corazón. Yo quiero que tú entres a mi corazón. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Te recibo como mi Salvador. Y quiero, Señor, que tú perdones mis pecados. Y reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario para que yo pudiera ser salvo. Señor, te entrego mi corazón. Te entrego todo mi ser. Te entrego mi alma. Señor, recíbeme como tu Hijo, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y cuando nosotros le damos el corazón al Señor, Él se encarga de hacer la obra en nosotros. Y así de esa manera le entregamos nuestro corazón a Cristo. Sin dudar, sin pensar en los demás, sino pensar en que Cristo, la salvación es individual. No podemos ser salvos en colectivo, no. La salvación es individual. Somos nosotros los que tenemos que decidir. ¿La tomamos o la dejamos? Eso es lo que el Señor quiere. Recibes la salvación en este día para la gloria y la honra, para que seas salvo tú y tu casa. De acuerdo a la fidelidad tuya, de cada uno, nuestra familia también vendrá a recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Dios les bendiga grandemente. Amén.